Sobre todo voy a hablar para católicos que quieran vivir bien su fe. El catolicismo es abierto. Si alguno no es católico, de estas charlas que yo daré podrá extraer muchas cosas que les serán de utilidad para comprender mejor el catolicismo, también para comprender mejor la ley natural y también para poder dialogar mejor con los católicos, con los cristianos, que tienen unos valores éticos muy precisos en relación al noviazgo, al matrimonio, a la familia, al modo en que debe morir una persona, al modo en que no debe morir una persona, al modo en que se debe gestar la vida, qué hay que hacer con una vida cuando ya está gestada, cómo debe ser respetada, etc. El primer desafío educativo es el aborto. Ahí tenemos una cama matrimonial, un crucifijo, es de la casa de mi hermana. Y lo heredó de mis papás. Antes solía haber en los hogares una cama matrimonial presidida por un crucifijo. Ahora es más frecuente encontrarse con un gigantesco televisor de 180 pulgadas, algunos lo llamarían el becerro luminoso, ¿no? Pero otros tienen un cuadro de la Virgen. De todos modos, antes era tradicional este crucifijo. Decía San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, institución a la cual yo pertenezco, en una homilía sobre el matrimonio como vocación cristiana: el lecho matrimonial es un altar sobre el cual se consuma un sacramento de la Iglesia Católica. Mis padres eran padres comunes y corrientes, católicos, trataron de vivir bien la fe, me la transmitieron del mejor modo que pudieron, y yo siempre que veo esa cama matrimonial pienso en esta frase de San José María Escrivá: el lecho matrimonial es un altar sobre el cual se consuma un sacramento de la Iglesia Católica. El sacramento del matrimonio se celebra en primer lugar en el templo, donde se funden las almas cuando los cónyuges dicen "si quiero", y después en el primer acto sexual matrimonial que se realiza abierto a la vida sobre el lecho conyugal, el altar. Ahí ya el matrimonio se torna rato y consumado, indisoluble, intrínseca y extrínsecamente, hasta que la muerte los separe. Ni siquiera el Papa tiene potestad para disolver esa unión, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces siempre que lo miro con afecto, porque cuando lo miro digo, pensar que es muy probable que la generación de mi vida, casi seguro, fue hecha sobre ese altar. Yo cuando miro ese lecho matrimonial digo, ahí empezó mi vida, bajo el crucifijo, con esa visión sacramental del matrimonio. Y yo diría que para ser un altar perfecto, lo único que faltó el día que yo fui concebido fue que mis padres me hubieran puesto, capaz que lo hicieron, me hubieran puesto un par de velas encendidas en cada extremo, y ahí teníamos el altar de la vida en el cual uno vino al mundo. Bueno, todo esto responde a una mentalidad común respetuosa de la ley natural sobre cómo debe ser el noviazgo, el origen de la vida, el matrimonio, la sacralidad de la vida, el carácter religioso y sagrado de la vida humana. Si uno apunta en los valores formativos, en la educación sexual, en el noviazgo, en el matrimonio como realidad religiosa, si uno apunta a esto, es casi imposible que llegue al aborto. Ahora, en la medida en que uno no apunta al lecho matrimonial como altar en el cual se consuma un sacramento, y es más factible que uno a lo mejor empiece a arrepentirse de haber generado un hijo. Esto también es interesante porque fíjate la dignidad que le da la Iglesia a la generación de la vida humana. Qué pena es cuando la sexualidad se la vive a escondidas, en las tinieblas, sin conocimiento de los padres, o se la vive con desconfianza. Entonces aparecen todos los métodos anticonceptivos en los cuales, sin darse cuenta, cada uno le dice al otro, yo me quiero comprometer y unir con vos, pero con límites. No quiero que esta unión trascienda.
No quiero que tengamos un vínculo que después me obligue a ir al jardín de infantes cuando el niño haga el acto como granadero a caballo del general San Martín, ni quiero ir a primeras comuniones, ni confirmaciones, ni quiero fiesta de 15, ni quiero gastos, ¿no? Bueno, esta sería una primera idea. Nosotros tenemos que tratar de que la vida se geste así, en altares como este, que son los altares en los cuales muy probablemente todos o muchos de nosotros habremos venido al mundo. En la medida que el lugar en el cual tiene la generación no es el propio hogar, no es el altar, no está esta dimensión religiosa, entonces nos acercamos más a la posibilidad de arrepentirnos de haber generado un hijo. Bueno, la charla tiene que ver sobre el aborto. ¿Cómo se determina el primer instante de la vida de un ser humano? Bueno, me gustaría que participen en voz alta y fuerte todos cuando yo les haga una pregunta. Este gráfico, yo no domino mucho la computación. En este gráfico tenemos un óvulo y un espermatozoide que se aproximan. Yo en realidad lo que quería hacer era esto, eran muchos espermatozoides que se aproximaban al óvulo, pero mi falta de conocimiento de la computación hizo que cada vez que ponía un espermatozoide allí no me aparecía. No aparecía, entonces ya al final me rendí. Entonces les pongo esta foto para que vean qué es lo que yo en realidad quería expresar. Después tenemos el espermatozoide que está empujando para entrar, y aquí está uno que consiguió entrar. En la fecundación in vitro hay muchos que empujan para entrar y no tienen fuerza suficiente, entonces los meten con la técnica ICSI, con una inyección. Algunos le dicen a los que hacen eso: mirá, si no tiene fuerza para entrar, por algo será. A lo mejor será tal vez mejor no dejarlo entrar, ¿no? Habrá que ver por qué esa debilidad para entrar. Aquí no solamente entró, sino que se selló la compuerta del óvulo y empezó el movimiento de atracción, que aquí se potencia y termina uniéndose los dos núcleos en un solo núcleo. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si ustedes fueran defensores de la vida humana desde el primer instante de la concepción, si no sostuvieran las teorías de que la vida empieza a partir del 14º día de la gestación, a partir de la anidación en el útero, mi pregunta es esta: la vida humana empieza en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Les pregunto a todos si me pueden decir en voz alta el número al cual ustedes piensan que empezaría la vida humana. ¿En qué número empezaría? En el 5. ¿Acá qué dicen? En el 6. En el 3. Ahora vamos por parte. A ver, levanten la mano los que dicen el 1. Allá tenemos el 1, un grupo. ¿El 2? ¿El 2? Ahí también tenemos algunos, el 2. ¿El 3? El 3 unos cuantos. ¿El 4? El 4. ¿El 5? ¿El 6? Yo les voy a dar un consejo. Antes de organizar una marcha a favor de la vida, pónganse de acuerdo sobre qué es lo que van a defender. Eso, no se les ocurra salir a la calle a defender la vida humana, no se les ocurra ir al Parlamento o dictar una sentencia si no saben cuál es la realidad. Bueno, yo lo que les voy a decir es lo que dice la Pontificia Academia para la Vida, es lo que dice la Academia Nacional de Medicina, lo que también dijo la Escuela de Medicina de Harvard en sus mejores épocas, la comisión del presidente Reagan sobre el comienzo y fin de la vida humana, sobre una serie de instituciones, de personas estudiosas que sinceramente son provecho. La respuesta es esta: cuando consta experimentalmente la capacidad para realizar acciones autónomas, inmanentes y perfectivas de la propia naturaleza. Voy a tratar de explicar esa frase brevemente sin producir una hemorragia cerebral en ustedes. Capacidad para realizar acciones autónomas. El que actuó soy yo. Por ejemplo, hay mujeres que quedaron embarazadas, no querían quedar embarazadas, y aquí empezó un proceso de acercamiento que si ellas quisieran evitarlo no podrían interrumpiendo el proceso violentamente con una píldora, alguna cosa. ¿Por qué no pueden? Porque es un proceso autónomo. Ahí se está moviendo algo con independencia de la voluntad de la mujer. Después, el proceso tiene que ser inmanente. Inmanente significa que deja un rastro en mí. Por ejemplo, yo hice este PowerPoint, aprendí muchas cosas haciendo el PowerPoint. Aprendí cosas teológicas, jurídicas, éticas, médicas, dictámenes de organismos científicos. Si a mí no me hubieran invitado a dar este PowerPoint, yo ya me había enriquecido igual. Ahora estoy compartiendo aquellas cosas
en las cuales considero que me han enriquecido, ¿no? Eso ya sería lo trascendente. Lo inmanente es lo que a mí me dejó. Vos lees un libro, querés contárselo a alguien y nadie te quiere escuchar. Bueno, pero ya te enriqueciste con el contenido del libro. La vida empieza cuando vos tenés capacidad para realizar acciones autónomas, inmanentes y perfectivas de la propia naturaleza. Si yo empiezo a consumir marihuana, autónomamente porque quiero, realizo una acción autónoma. Y la hago porque quiero, voluntariamente. Inmanente, va a dejar en mí un rastro. El problema es que ese rastro no va a ser perfectivo, sino que va a ser un rastro destructivo. O sea, va hacia la destrucción de lo que es mi persona. Entonces, cuando uno define la vida humana, filosóficamente, porque la definición de vida es filosófica, a ella se tienen que acomodar todas las demás definiciones, la vida humana es cuando consta experimentalmente a la observación la capacidad para realizar acciones autónomas, inmanentes y perfectivas de la propia naturaleza. También uno podría añadir, en el caso de la vida humana, cuando lo que está allí siempre va a ser así y no va a ser distinto, cuando ya tiene el ADN en proceso dinámico, autoperfectivo, etc. Bueno, aquí, según la Pontificia Academia para la Vida, no habría vida humana, habría un espermatozoide humano, habría un óvulo humano, pero propiamente no habría un cranioma humano. Aquí tampoco, porque no tuvo fuerza para penetrar, y además hay muchos, ¿no? O sea, no se puede decir que ninguno de ellos sea un ser humano, son gametos humanos, es algo muy noble e importante, es muy próximo a la vida, pero todavía no es un ser humano. Aquí se rompió la capa, por ejemplo, ahí. Pero por ahí aparece un espermatozoide veloz y también se mete adentro, o se mete alguna otra cosa antes de que se selle, y uno no va a ser lo que es allí, sino que va a terminar siendo una cosa distinta. En cambio aquí, ahí ya se selló la capa pelúcida, no pudo ingresar más información genética al cigoto, ya el ovillo, yo no te voy a decir un óvulo, sino el ovillo, yo soy un ovillo que se está desplegando. Voy por mi año 55 de vida, ¿no? Yo me considero un auténtico sexagenario. Estoy quemando mi sexta década de vida. A mí me dijeron claramente, cuando cumplís 40 años, sos un cincuentón, estás quemando tus 50 años. Cuando cumplís 50 sos un sexagenario, porque ya te consumiste 50 años, estás quemando la sexta década. Esto me dijeron que lo diga siempre que haya mujeres, porque les gusta mucho este tipo de afirmación. Bueno, entonces, allá se selló la capa pelúcida y entonces yo soy un ovillo, yo me estoy desplegando, el ovillo ya está, no está desplegado, se va desplegando pubertad, prepubertad, pubertad, adolescencia, juventud, madurez, senectud, la muerte. Bueno, entonces aquí nosotros nos encontramos con un ser humano que está poco desplegado, pero la diferencia ya no es cuantitativa, sino que es una diferencia cualitativa entre hablar de gametos. A lo mejor uno podría decir que acá está la vida humana también, capaz que ahí podría estar. Cuando ya se selló, seguro que eso no va a ser distinto nunca más, excepto que uno manipule o empiece a ejercer violencia. Bueno, ¿me entendieron o no? Vamos a ver si me entendieron. Yo tengo un libro que es sobre fecundación in vitro, que escribí con otro que está ahí afuera. Es un libro que cuesta 100 pesos, lo pueden comprar. Si alguno no tiene dinero y le interesa el libro, agarra el libro, me lo trae, me pone en la mano, me promete que es pobre y se lo regala. La intención mía es que nadie que tenga sincero interés se quede privado del libro. Si ven el índice les interesa el tema. Ahora, quien acierte a lo que yo voy a preguntar ahora, automáticamente es propietario de uno de esos libros. Bueno, bien. Bueno, entonces, yo voy a simplificar el origen de la vida humana en esta recreación digital. Se lanza una eyaculación dentro de la vagina de la mujer, empiezan a correr todos los espermatozoides y van quedando en el camino, hasta que llega uno que es el que corona, ¿no? Como cada uno de nosotros
es fruto de un espermatozoide que coronó entre millones y millones de espermatozoides que puede haber en una eyaculación. Entonces, el ejercicio práctico consiste en lo siguiente. De acuerdo a lo que yo dije, ustedes me tienen que decir, ahí empieza la vida humana. Lo tienen que, como son muchos, tienen que decirlo con suficiente fuerza como para que yo lo escuche si quieren ganar el libro. Si no, no. Quien se equivoque al decir dónde empieza la vida humana queda fuera de camino. Como no los voy a poder controlar todos, les voy a pedir que se controlen los que están al lado, que me avisen si él se había dicho antes o además tal. Bueno, bien. ¿Están preparados? Bien. Esa es la eyaculación, los millones de espermatozoides que ingresan dentro del cuerpo de la mujer. Pero vamos a saltear un poco. Eso que está ahí en el óvulo, se van acercando los espermatozoides, esa es la carrera que corrió cada uno de nosotros. Atención, si quieren el libro, es muy importante la precisión. Yo los voy a estar mirando para ver quién... Momentito, mírense bien al lado quién dijo cada cosa. Vamos a volver hacia atrás. ¿Dónde? ¿Ahí? Ahí está la vida humana con toda la explicación que di. Me van a decir que hay. A ver, ahí se puede colar todavía algo. Ahora vamos a ver. ¿Ahí? ¿Cómo? Ahí. ¿Cómo ahí todavía? Ahí, vieron como el tipo quiso hacer como hacen en la fecundación in vitro, la manipulación quiso meterse, no, se terminó. El ovillo ya está hecho, pero vamos a ver, capaz que a lo mejor alguno me dice que no. A ver, perdón, me falta decir una cosa. ¿Quiénes dijeron que empiece la vida humana? Levanten la mano. Que empieza cuando rebota el espermatozoide y no puede entrar. ¿Quién dice ahí? Me pregunta por el libro. A ver, ¿quiénes dicen ahí? Quiero tratar de... A ver, vamos a ver. Y pero si fuera ahí y vos esperás más adelante, ya perdiste. Te aviso. Bien. Última vez. Levanten la mano ahora. No hablen si no levanten la mano cuando empieza la vida humana. Ahí empieza la vida humana. Bien. A ver, otra vez. Vamos a ver. Ahí empieza la vida humana. Bueno, vamos a seguir como me pidieron. Esto lo pueden encontrar en internet. La Odisea de la vida se llama. Levanten la mano quienes dicen ahí. ¿Vos no habías votado antes por otra cosa? El segundo voto tuyo, así que por las dudas, ¿no? Denuncien al que está votando dos veces. Miren que tenemos procesos electorales recientes problemáticos con el doble voto, así que vamos a ver. A ver, seguimos.
anidación, que es la pretensión de muchos legisladores, que la vida empiece con la anidación o posterior, además. Bueno, después el que honestamente considere que ha acertado, se acerca y me pide el libro. Bien. Pero no va a ser con promesa, sino con juramento, por Dios y los santos evangelios, de haber acertado. Bien. Entonces volvamos aquí a la cuestión. Aquí está todo el material genético. La gente dice, bueno, pero no están unidos los pronúcleos. Pero no importa, digamos, las cosas pueden estar en un recipiente más grande o en un recipiente más chico. Pero si la mujer que no quiere quedar embarazada no se toma algo que interrumpa ese proceso autónomo, el ovillo se despliega. O sea, esto es una diferencia. Acá se produce una fractura. Les podría admitir que a lo mejor aquí, ahí a lo mejor también podría ser la vida humana, tal vez ya entraríamos en una discusión más complicada, ¿no? Pero habría que ver si aquí realmente podría ingresar otro material más o eso ya es un proceso irreversible que va a ser con esos elementos, eso ya sería una discusión, pero quédense con la idea. Los gametos masculinos intentando ingresar al gameto femenino. Primer instante de la concepción, gameto masculino rompe la capa del óvulo e ingresa. Podría ser que la vida humana fuera ahí o cuando ya se cese. Si hubiera la posibilidad de ingresar a más material, entonces ya no es el sujeto, ya podría ser un sujeto distinto. Cuando un gameto masculino rompe la cápsula del óvulo y comienza a penetrarlo, se cierran todas las compuertas del óvulo, una reacción enzimática, ya no puede ingresar más información genética al cigoto, y nosotros somos lo que fuimos genéticamente en ese primer instante, antes de la singamia, antes de la fusión de los núcleos, porque en realidad eso sería como decir, el chico ya habla, pero el chico aunque no hable ya es chico, o sea, aunque son diferencias de tipo cuantitativo en el desarrollo. Bueno, esto yo lo que les quiero decir, esto no lo digo yo, esto lo decía Jerome Lejeune, el que descubrió el síndrome de Down, un católico que está en proceso de canonización, fue el primer catedrático de genética de Europa, lo decía la Escuela de Medicina de Harvard en sus buenas épocas, en las cuales respetaba muy bien la ley natural, lo decía la comisión que había formado el presidente Reagan, que era provida para determinar el comienzo de la vida humana, la Pontificia Academia de Ciencias. Nuestra Academia Nacional de Medicina también dice lo mismo. Dice, la puesta en marcha del proceso de formación de una vida humana se inicia con la penetración del óvulo por el espermatozoide, no habla de la fusión de los núcleos ni nada por el estilo, dice, ya penetró. Dice, la nueva célula resultante, cigoto, contiene su propio patrimonio cromosómico, donde se encuentra programado biológicamente su futuro, es el despliegue del ovillo. Y este hecho científico con demostración experimental es así tanto dentro como fuera del organismo materno, porque esta es una declaración que él hace en contra de la fecundación in vitro, está hablando de los que gestan dentro del vientre como los que gestan fuera del vientre. Entonces habla de la crioconservación de embriones que impone a los mismos un destino incierto porque produce la muerte de hijos, dice la Academia Nacional de Medicina, en etapa embrionaria en un porcentaje variable de acuerdo a los distintos centros de fertilización. Este texto ya lo analizaremos después. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es esto? A ver si entendieron. Yo les pregunto, ¿qué es esto? Ustedes me tendrían que haber hecho una corrección fraterna, me tendrían que decir, ¿cómo pregunta qué es esto? ¿Quién es este? Sería la pregunta. ¿Quién es este? Ahí están los que se quedaron afuera y ahí está el que entró. O sea, ¿quién es este? Lo esencial es invisible a los ojos. Uno en vez de preguntar quién es este, sigue preguntando qué es esto, lo cual daña la dignidad. O imagínate, por ejemplo, que hay un grupo de chicos, viene una chica caminando por la calle y uno lo codea a los otros y les dice así, mirá quién viene. Es lo mismo que dijera, mirá lo que viene. ¿Les parece igual la afirmación? O sea, entonces no puede, es sujeto y objeto. Dice Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, que es la encíclica que declara como dogma de fe la prohibición absoluta del aborto en todos los casos. Es uno de los últimos dogmas de fe que ha proclamado la Iglesia. Proclamó como dogma de fe la eutanasia en la encíclica Evangelium Vitae, como dogma de fe con todas las categorías que siguen un dogma de fe.
afirmación del romano pontífice, ejercitando el poder de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, dirigido a toda la Iglesia en general, declarando como definitiva una conducta, reúne todas las notas de la infalibilidad. Entonces dice, el niño por nacer es lo más inocente en absoluto que se puede imaginar, pues el embrión humano es débil, inerme, hasta el punto de estar privado de aquella mínima forma de defensa que constituye la fuerza implorante de los gemidos y del llanto del recién nacido. ¿Entendieron esa frase? ¿Sí o no? Vamos a ver si la entendieron. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a ver, déjenme ver. Acá tienen. Por ejemplo, esto se llama el aborto Clinton. 20% de aborto, 80% de infanticidio. La mujer tiene al niño ya muy dentro del vientre. Los médicos le dicen, mira, abortar con todo lo que tenés ahí dentro es peligrosísimo. Es mejor esperar a que nazca. No, yo quiero abortar. Lo que pasa es que, o quiero que lo maten cuando salga. Y no, pero eso es infanticidio. Entonces diseñaron un sistema que es 20% de aborto, es decir, lo dan vuelta al niño cuando va a salir, lo último que sale es la cabecita, cuando el cuerpo está afuera, le meten una inyección para succionarle el cerebro y aborto, no infanticidio. ¿Me explico? O sea, hemos abortado, no hemos cometido un infanticidio. En realidad en los Estados Unidos eso fue prohibido. ¿Entienden lo que consiste esta práctica? Bueno, yo les pregunto, esa frase, perdónenme, a ver, esta frase, la frase esta, el niño por nacer es lo más inocente en absoluto que se puede imaginar, pues el embrión humano es débil, inerme hasta el punto de estar privado de aquella mínima forma de defensa que constituye la fuerza implorante de los gemidos del llanto del recién nacido. Si realmente entendieron esa frase, quiero saber si consideran si esta frase es más aplicable al aborto Clinton, que yo les mostré recién, 20% de aborto, 80% de infanticidio, o si es más aplicable a esto. ¿A qué es más aplicable? ¿A eso? A ver, levanten la mano los que dicen que es más aplicable la frase esta al aborto Clinton. Levanten la mano, no sean cobardes, pero vamos a hacer. ¿Y quiénes dicen que es más aplicable al otro caso? ¿Cómo? ¿Cuál de los dos es más indefenso? ¿Los dos? Yo conozco médicos que jamás te harían el aborto Clinton, se descompondrían. O sea, se descompondrían de verlo. ¿Por qué motivo? Porque tendrían que soportar la fuerza implorante de los gemidos y el llanto del recién nacido en un 80%. ¿Me explico? Tendrían que ver las piernitas temblando. Ahora, si lo hacemos dentro no hay problema. Si tiramos una pastilla dentro no hay problema. Si nos liquidamos esto, fíjate que yo acabo de decir esto. ¿A vos te gusta cuando te digan, che, ¿quién es esta? Más indefenso estoy. Porque es más difícil que me reconozcan como ser humano. ¿Por qué vos a lo mejor en un proceso de fecundación in vitro se pueden perder entre 56 y más de 100 seres humanos para que nazca un niño en la fecundación in vitro? Cosa que vamos a ver en la segunda parte. ¿Por qué motivo se pueden perder entre 56 y más de 100? Bueno, tuve un niño en fecundación in vitro. Bueno, yo les quiero aclarar lo siguiente. Puede haber gente acá que haya hecho un aborto, puede haber gente que haya hecho fecundación in vitro, que tenga amigos. Yo soy de la, como decía San José María Escribá, hay que amar al errado, al que no sabía, a lo mejor, y hay que odiar el error. Obviamente, yo no estoy acá para hacer leña en el árbol caído, sí para tomar conciencia, para que uno, a veces por ejemplo la gente me dice, yo hice un aborto. Bueno, cuando alguien te venga a preguntar, ya sabrás qué decir. Yo hice fecundación in vitro, es importante que tomes conciencia de lo que es la fecundación in vitro para que cuando alguien te pregunte sepas decirle si estuvo bien o no estuvo mal o qué cosas tiene que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuanto más invisible es el ser humano, más indefenso se encuentra. Entonces la fecundación in vitro es brutal el grado de indefensión de los embriones. Por ejemplo, en la fecundación in vitro, al embrión congelado y descongelado, como lo congelaron y lo descongelaron, le sacan 1 o 2 células, a veces salen 3 incluso, por cirugía, la sacan una microcirugía. Le sacan algunas células para hacer un diagnóstico preimplantacional, para ver el
estado en que se encuentra, si está muy deteriorado o no. Cada una de esas células que la miran, la desechan y después eligen qué embrión va a entrar y cuál no va a entrar, que eso sucede en toda fecundación in vitro. Cada célula de esas es un embrión unicelular que tiene la capacidad de desarrollar acciones autónomas, inmanentes y perfectivas de la propia naturaleza. No responde a la pregunta ¿qué es esto?, sino que decimos ¿quién es este? Si vos me dijeras ¿quién es el más indefenso de todos los seres humanos en este mundo en este momento? Son las células totipotenciales o embriones unicelulares o sujetos que tienen un proceso autónomo, autoperfectivo, inmanente de la propia naturaleza, que ni siquiera tienen la posibilidad de entrar en la selección de los embriones, sino que son usados como medio absolutamente para ver a ver quién es viable, quién es mejor de los embriones o no. Entonces, esa célula, ese embrión unicelular, que a mí personalmente yo me he encontrado a veces con gente que está en contra del aborto, en contra de la fecundación in vitro, me dicen, pero seguro que es un ser humano, totalmente seguro. Eso, pero no porque lo digo yo, eso lo dicen científicos del mundo que son especialistas en embriología, en los primeros estadios de la vida humana. No sabía. Y vos fíjate, si vos con toda la formación que tenés no sabías eso, si yo me enteré de eso hace 4 años atrás, me lo hizo pensar uno que trabaja, un argentino que es investigador del Karolinska Institute de Estocolmo, que es uno de los que vota por el premio Nobel. Si yo me enteré de eso, imagínate el grado de indefensión que tienen esas criaturas que no tienen modo de expresar que son seres humanos y la gran facilidad que tienen para ser descartados. Cigoto, preembrión, embrión, feto, niño, prepúber, puber, adolescente, joven, adulto, anciano. Todo eso es un ser humano. Hay algunos que hablan de preembrión, los de la fecundación in vitro. Los que hacen fecundación in vitro siempre te hablan de preembrión. Les voy a poner un programa de televisión de un tucumano que hace fecundación in vitro. Lo dice él mismo, lo dice como, digo esto, él me dijo, mirá el programa de televisión para que aprenda. Bueno, entonces me pareció tan interesante que se lo recogí. Dice... Bueno, me parece importante, antes de empezar a hablar sobre la criopreservación de embriones, conocer la nomenclatura, cuáles son los términos utilizados por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, que está encargada de estos temas y que tiene una postura sobre esto también, que es la que nos regula a todos nosotros, a todas las clínicas que estamos asociadas a la Sociedad Argentina. Y hay 4 términos que son importantes conocerlos, definirlos. El primer término es de fecundación. ¿Cuándo hay fecundación? La fecundación es cuando un espermatozoide entra dentro del óvulo. Después sigue el término de preembrión. ¿Qué es un preembrión? Un preembrión es desde la fecundación hasta la implantación en el útero de la mamá. Eso será aproximadamente al 7º, 8º día de la fecundación. Después hay un tercer término que es la concepción. La concepción es el momento en el que ese embrión se implanta en el útero. Y por último sí viene el término de embrión, que el embrión es cuando ya está implantado dentro del útero. Exacto. Bueno, eso es lo que dicen los que hacen fecundación in vitro. A mí me interesa que sean sinceros, que expresen bien qué es lo que piensan, porque si uno no tiene capacidad de comunicarse y entenderse con ellos. Por supuesto no comparto lo que dicen. Déjenme ver. La Iglesia, pero con muchos avales científicos, dice los términos cigoto, preembrión, embrión y feto, en el vocabulario biológico podrían indicar estadios sucesivos en el desarrollo del ser humano. Podría ser que vos me dijeras niño, prepúber, puber, adulto, joven, lo que fuera. Pero para la presente instrucción, que trata sobre la fecundación in vitro, tiene un idéntico significado ético. Estamos hablando siempre de un ser humano, no estamos hablando de cosas que son seres humanos que no son seres humanos. A veces te vas a encontrar con gente de la fecundación in vitro que dice, nosotros no abortamos, no matamos embriones. Y bueno, lo que pasa es que el concepto de embrión tuyo es cuando ya anidó en el útero y no responde a ninguno de los procesos anteriores. Bueno, acá tenemos la técnica ICSI. El 80% de las fecundaciones in vitro que se hacen en el mundo se hacen por técnica ICSI. Cuando el espermatozoide no consigue entrar,
Cuando no consigue entrar, entonces lo agarran y lo meten. Eligen uno que más o menos se mueva bien, que tenga fuerza, y lo meten adentro. Una pregunta sería, si no puede entrar, por algo será. El niño de fecundación in vitro más grande del mundo tiene 37 años. No sabemos cómo va a ser a los 47, a los 57, a los 60. No sabemos cómo se va a desarrollar. Por técnica ICSI, el más grande en el mundo tiene 17 años. Nació en Holanda. No sabemos cómo va a ser a los 27, a los 37, a los 47. Estamos todavía en un experimento. Hay personas que me dicen, bueno, pero ya hay casi 1 millón de niños nacidos por técnica ICSI. Bueno, tenemos 1 millón de experimentos, habrá que esperar que tengan 27, 37, 47, 50 años, 57 años, a ver cuáles son los resultados. Pero ahí lo que se ha violado es el proceso de selección natural del espermatozoide, de la naturaleza. Cuando uno toca la naturaleza siempre hay problemas. Ahora les voy a mostrar otra. Viene la eyaculación, empiezan a correr los espermatozoides y entonces te compara este video lo que es un espermatozoide dentro del útero. Entonces te muestra un valle de montañas y por ahí va el espermatozoide corriendo, los espermatozoides que van corriendo. Desde la perspectiva de un espermatozoide, la vagina es como un cordón montañoso. Es un lugar enorme y sobrecogedor. Equivalente a 8 kilómetros de profundidad, 3 kilómetros de ancho y atravesada por muros vaginales de hasta 1,5 kilómetros. Pero ¿qué hacen en la técnica ICSI? En el 80% de las fecundaciones in vitro. En vez de elegir al que ganó esa maratón, eligen a uno que corre bien. Porque para saber quién gana la maratón habría que dejar todo el proceso natural y como eligen en realidad a alguien débil, que no tiene capacidad de romper la pared del óvulo, están eligiendo a alguien que no está en condiciones de llegar a la cúspide en realidad. Bueno, en fin, eso es para que no se aburran nada más, pero bueno. Volvemos a... Bueno, ahora vamos a ver... En cada proceso de fecundación in vitro mueren 23, 46, 69 o más embriones humanos. Este es un artículo del suplemento de Derecho Criminal de la revista del Derecho de Buenos Aires. Lo escribimos entre dos. El otro es el más importante, uno del Karolinska Institut de Estocolmo, es un doctor en medicina, trabaja en un instituto que es de los que vota para la elección del Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Y después estoy yo, pero bueno, en realidad él era el que avala científicamente todo. Dice, sobre el estatus jurídico, sobre qué es ante las leyes, las células totipotenciales extraídas a los embriones de la fecundación in vitro para un diagnóstico genético antes de transferirlo al útero. Es decir, forman el embrión, le sacamos 1 o 2 células para ver cómo quedaron después de la congelación y descongelación. Entonces, ¿qué sucede? Que el promedio de embriones de la fecundación in vitro, como mínimo, es 23 para que nazca un niño. Cada 23 embriones que se forman, uno consigue nacer. Pero a cada uno le sacan 1 o 2 células y a veces hasta 3, que las desechan directamente. Entonces vos en realidad decís, por cada niño de la fecundación in vitro te encontrás con 23, 46, 69 más embriones humanos. Esto me lo pueden pedir por mail o directamente o buscarlo en internet, lo van a encontrar. Ahora vamos a ver a qué abortos están expuestos como tentación los católicos bien formados y devotos de Santa Yana Beretta Molla. ¿Saben quién es Santa Yana Beretta Molla? Es una santa, médico, madre de familia, le descubrieron cáncer cuando estaba embarazada,
le dijeron: si no hacemos quimioterapia te morís. Y entonces ella dijo la famosa frase: si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no dudéis, elegidlo así con la suya, salvadlo. Entonces no se hizo la quimioterapia, a la cual moralmente tenía derecho, no es que no tuviera derecho, era una opción. Ahí sí realmente era un daño colateral, porque ella no apuntaba contra el niño, la medicación no apuntaba contra el niño, sino a curarla a ella, pero estaba el daño colateral. Pero ella dijo: aun cuando moralmente podría tener amparo el hacer uso de la quimioterapia, rehuso, ¿no? Se rehúsa una conducta más heroica. Entonces hay mucha gente que dice que bien Santayana Beretta Mola, esta madre de familia, médico, que excelente, le rezan la estampita. Hay fundaciones que se llaman Fundación Santayana Beretta Mola. Entonces acá lo que yo voy a plantear ahora es que abortos podría cometer, sabiéndolo o no sabiéndolo, algún integrante de una fundación que se llame Santayana Beretta Mola o quienes reparten la estampita. Bueno, uno son las píldoras. La gran pregunta es si existen las píldoras solo anovulatorias. Entonces aquí la cuestión es esta. ¿Ven que está todo temblando esto? ¿Saben por qué es eso? Porque lo hice yo. Nada más. Bueno, este es el ciclo sexual del varón. La línea negra, siempre igual. Este es el ciclo de la mujer. Un más y un menos. Un más y un menos, un más y un menos. Ciclos lunares de 28 días, según escuché, leí en alguna enciclopedia. Lamentablemente debería ser más, pero sé poco de esto. Esto significa más fertilidad y más deseo hormonal del acto sexual. Y esto significa menos fertilidad, menos deseo hormonal del acto sexual. Esto está brillantemente explicado a nivel divulgativo por el doctor Abel Albino en un libro que se llama Gobernar y Poblar. Tiene un capítulo dedicado a la educación en la sexualidad, un libro que se lo sugiero porque está muy bien explicado. Más deseo hormonal, menos deseo, más deseo hormonal, menos deseo hormonal. Para que una píldora, esta línea, nunca nadie la pudo separar, nunca nadie pudo separar el placer sexual de la fertilidad. Menor placer sexual de la fertilidad. Nunca nadie lo pudo separar realmente. Podría ser que hubiera mujeres que tuvieran una curva más tenue, que más o menos les diera lo mismo. O sea, podría ser que se diera eso. Pero esto es inmanente a la mujer. Inmanente a la mujer. El hombre no, el hombre es lineal. Fertilidad y deseo sexual siempre igual. El único modo de que en el hombre se produzca una variación sería que lo echen del trabajo, que le venga una depresión, que pierda boca, horrible, o sea, tendría que ser alguna causa extrínseca o que se euforice porque ganó la lotería por alguna cosa por el estilo, pero si no, esto es igual. Bueno, ahora, el éxito de la píldora anticonceptiva para los laboratorios, ¿cuál sería? Suprimir completamente la fertilidad y mantener completamente el deseo sexual, cosa que nunca se pudo lograr, ¿no? Al que lo consiga le dan el premio Nobel seguro, o sea, pero no le darían mal el premio Nobel, pero se lo darían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que una píldora sea realmente anovulatoria, perdónenme a ver, se tiene que producir un aplanamiento del deseo de la sexualidad, tiene que haber una apatía sexual. Es una exigencia ineludible para que las píldoras sean realmente anovulatorias. Si vos realmente me estás diciendo que tu píldora, por supuesto que si una píldora es anovulatoria o no, un católico con un mínimo de sentido común no se lo va a preguntar a un ginecólogo, ni a uno que produce las píldoras. Se lo preguntará en todo caso a la Pontificia Academia para la Vida, leerá los informes que dicta ella, leerá, está en internet, el fallo judicial Asociación 25 de marzo contra el Ministerio de Bienestar, Salud y Social de la Nación, que se estudió todos los prospectos de contraindicaciones, todas las píldoras que se fabrican, desde la píldora yasmina hasta cualquier novogestrelo, cualquier, o sea, todas las píldoras anticonceptivas, lo leyeron por uno y denunciaron al Ministerio, todavía está dando vuelta a la causa y lo tienen en jaque al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Entonces, esto obviamente, si vos vas a preguntarle esto al que hace las píldoras anticonceptivas, o le vas a preguntar al visitador médico que las da, o le vas a preguntar al ginecólogo que por recomendarlas viaja a África o a Dubái, o sea, lo que sea con esto, pero si lo tenés que preguntar a quienes realmente tienen un concepto de vida
en el cual el concepto es la capacidad de realizar acciones autónomas, inmanentes y autoperfectivas de la propia naturaleza. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si las píldoras generan apatía sexual, si generan modificaciones hormonales, la mujer se siente mal. Entonces, ¿a qué se apunta? Se apunta a lograr píldoras que las chicas de 12, 14, 16 años las pueden tomar años sin problemas, sin darse cuenta de todos los efectos que puede haber dentro. Entonces, para lograr eso, ¿qué es lo que hacen? No suprimen la fertilidad, sino que tienen sustancias con capacidad para alterar el endometrio e impedir la anidación, que es el principal efecto que te ponen casi todos los prospectos de píldoras anticonceptivas. Bueno, entonces, si vos tomás una píldora anticonceptiva de modo habitual y tu única consulta fue al ginecólogo, fue inquieto, porque en realidad nosotros estamos hablando de un concepto de vida que es filosófico, no estamos hablando de un concepto ginecológico, ni médico estrictamente, ni biológico. O sea, ahí también hay una cuestión epistemológica de cuando un tipo te dice, para mí no es abortivo, ¿y qué definición de vida tenés vos? Pues si a un ginecólogo le preguntás qué definición de vida tiene, normalmente no te van a saber definir la vida nunca. Nunca te van a decir cómo sí cuando hay vida humana y cuando no hay vida humana. Entonces, si no sabes cuándo hay vida humana, no sabes cuándo no hay vida humana, ¿cómo me puedes decir si una sustancia es abortiva o no es abortiva? Con esto no quiero decir que haya gente que trabaje bien, gente que a lo mejor esté confundida de buena voluntad, gente que transmitió lo que le enseñaron, esa es otra cuestión. Pero este uso de las píldoras solo en ovulatorias es muy discutible. Normalmente alguno que me decía un ginecólogo muy bien formado me decía, cuando una píldora es más ovulatoria, normalmente produce muchos problemas en las mujeres de rechazo y comercialmente se vende poco. Cuando una píldora tiene mucho éxito, es porque la mujer la toma y se siente perfecta. ¿Se siente perfecta? Entonces quiere decir que probablemente no le hayan aplanado la sexualidad, no le hayan aplanado esas dos líneas que van juntas. El embarazo ectópico, claro, la gente dice el aborto terapéutico, el aborto para evitar la muerte de la madre. El típico ejemplo del aborto terapéutico, el ejemplo de manual es el embarazo ectópico. Entonces la gente, pero con gran sencillez, pero sin preguntar siquiera, un embarazo ectópico, lo sacamos, listo, está diagnosticado, está protocolizado, listo. ¿Vos estás tan seguro que eso es así? ¿Vos estás tan seguro que en el embarazo ectópico cuando lo sacás no estás produciendo un aborto? ¿Estás completamente seguro? ¿Vos pensás que todos los médicos del mundo, las asociaciones médicas mundiales, te afirman que eso no es un aborto provocado y deliberado? Yo te diría que habría que informarse mejor. De todos modos, también hay otra cuestión. Algo que fomenta mucho el embarazo ectópico son las píldoras y el DIU, porque alteran el endometrio femenino durante años y entonces lo indisponen para ser receptivos del embrión. Entonces el embrión empieza a dar vuelta, la mayoría de las veces se pierde, aborto, y alguna vez queda enganchado a lo mejor en las trompas de falopio, y al quedar enganchado en la trompa, el embrioncito, en vez de en el útero, el embrioncito no tiene lugar para desarrollarse. Entonces empieza a presionar, podría estallar la trompa y producir una hemorragia en la mujer. Normalmente suele morir. La mujer empieza a sentir el dolor, y se acaba el dolor porque murió el niño y ya se disuelve de alguna manera. Siempre en el embarazo ectópico, lo que se recomienda en la moral clásica se llama la expectativa armada. Estar cerca del sanatorio, cerca cuando se puede producir una hemorragia y tratar de resolverlo por si el embarazo ectópico no muriera por sí mismo. Píldora al día siguiente. Decía Jerome Lejeune, primer catedrático de genética de Europa, el que descubrió la trisomía 21, no estamos hablando de cualquier persona. Juan Pablo II, cuando fue a Francia, un día se desvió y dijo, rompió todo el plan trazado. Dijo, quiero ir a la tumba de Lejeune a rezar. Entonces los diarios franceses dijeron, Juan Pablo II fue a rezar a la tumba de un activista pro vida, así dijeron. Jerome Lejeune decía, la píldora del día después es un nuevo pesticida humano, hablando del carácter abortivo, él que sabía bien cómo son los estadios iniciales de la vida del ser humano. Las inyecciones anticonceptivas o abortivas, no es abortivo esto, no es abortivo. ¿Estás seguro vos? ¿Quién te lo recomendó eso?
Preguntale qué definición de vida tiene. Según la definición de vida que te dé, ahí vamos a ver si sabe qué interpreta uno por vida humana o no. Harry Houdini, ¿lo conocen a este? Yo, algunos que acá me conocen, saben que yo, una habilidad que ejercí algunos años es la magia. Entonces yo soy un gran devoto de Harry Houdini. Entonces uno se preguntará qué hace Harry Houdini entre ese tacho encadenado que lo tiraban al río y el tipo tenía un minuto para no ahogarse y salir del tacho. Yo lo uso a Harry Houdini dentro del tacho para mostrarles lo que es un DIU dentro del útero, porque la gente dice el DIU no es abortivo, no sé qué se imaginarán lo que es el DIU, pero les voy a mostrar lo que es el DIU según los laboratorios. Esto es un DIU fuera del útero. Esto es un DIU dentro del útero explicado por los laboratorios que lo fabrican. ¿Ahí pueden hacer un ser humano? ¿Eso no será un obstáculo para el desarrollo del ser humano? Eso será porque están tratando de que el chico ya aprenda de pequeñito a ejercitarse en el baile del caño, tal vez será para eso, o sea, digamos, ¿esto puede no ser abortivo? O sea, si ahí hubiera una generación, si ahí hubiera... entonces le explican cómo funciona la droga, además tal, entonces uno dice, eso es recontra abortivo, pero además no solo recontra abortivo, es fuente de embarazos ectópicos, como altera el endometrio, altera las paredes, tiene el efecto químico de alterar las paredes, sería como una montaña que vos tratás de apoyarte y se desprende la roca, ¿no? Entonces altera las paredes, entonces el embrión o se pierde el efecto antianidatorio o incrementa el riesgo de embarazo ectópico en un 600% comparado con la naturaleza, porque los embrioncitos dan vuelta y terminan a lo mejor metiéndose ahí, y entonces se meten en un ámbito en el cual no tienen lugar y le empiezan a meter a las personas problemas de conciencia sobre qué hacemos, es mi hija, tal cosa, tal otra, tal. Bueno, entonces no me vean con Santa Llana Beretta Mola, olvídate de Santa Llana Beretta Mola. Si vas a ser devota de Santa Llana Beretta Mola, sea hasta las últimas consecuencias. Yo personalmente no digo que no haya muerto nadie por un embarazo ectópico, yo no he conocido ninguno y me he encontrado con muchos casos de embarazo ectópico. En algunos casos, el médico a la mujer que le dolía y que la llevaron para una apendicitis le dijo, me parece que fue un embarazo ectópico. Presionó, urgencia. Y empieza a presionar y duele. Va doliendo, que me decía un médico, te vas dando cuenta, tenés otras posibilidades de liberar la conciencia de un potencial crimen. Decía el cardenal Ratzinger en una conferencia llamada No matarás, convertirse significa dejar de vivir como viven todos, dejar de comportarse como se comportan todos. Esto lo decía en una conferencia sobre fecundación in vitro. Dejar de autojustificar las propias acciones de carácter dudoso, ambiguo o inmoral solo por el hecho de que todos los demás las hacen. Ser consciente de que siempre estamos ante los ojos de Dios y que debemos tratar de hacer el bien aunque resulte incómodo, sin estar pendiente del juicio de la mayoría ni del qué dirán, sino exclusivamente del juicio de Dios. Así decía él. El preservativo forma parte de una cultura muy distinta a la cama matrimonial que yo les mostraba al principio. El preservativo, ¿qué pasa con una...? El preservativo tiene como mínimo, un 14% de posibilidades de fallar según los mismos laboratorios. Después el preservativo, perdonen que sea grotesca la expresión, pero no existen preservativos, así como el sastre hace un traje a medida, los preservativos tienen medidas universales donde es más fácil la falibilidad del efecto que se intente. Entonces uno dice, ¿qué pasa cuando la persona queda embarazada y había un preservativo de por medio? Y pasa lo que todos conocemos, de la mamá que la chica que le dice al novio, quedé embarazada. ¿Pero cómo? ¿Cómo quedaste embarazada? ¿Pero cómo? ¿No era que se amaba? ¿No me vas a decir que estás arrepentido del amor? ¿En qué altar lo hiciste? Y lo hicimos en un motel, ese era el altar, un motel era el altar, ese era el altar tuyo, en vez de hacerlo delante del crucifijo, habiendo expresado el consentimiento en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, habiendo encendido las 2 velas para realizar un acto conyugal abierto a la vida, un acto sagrado que a vos te emocione. Yo, por ejemplo, me emociono cuando veo la cama de mis padres en la casa de mi hermano, me emociono porque ese fue el altar en el cual yo vine a la vida. Qué pena cuando hay tantos chicos que no pueden decir ni saben cuál es el altar, y si saben cuál es el altar es deplorable. Bueno, de algún modo, esa es la cultura. Hay chicos que dicen con protección con los chicos, porque a lo mejor pueden tener enfermedades.
Ah, qué simpático, el prejuicio que tengo. O sea, vos vas a tener una relación protegiéndote de un chico, porque vos, o sea, cuando vos le usás el preservativo le estás diciendo, mirá, yo no sé qué habrás hecho vos, entonces por las dudas, protección. Ah, gracias por el piropo, gracias por la confianza, por el piropo. Vamos a construir una unión matrimonial sólida con vos, o sea, realmente nos vamos a llevar bien desde el primer momento. La tragedia de la reducción embrionaria. Esto es otro aborto sobre las parejas que buscaban en los laboratorios un niño y acababan eliminándolos en cantidad. En el próximo bloque, cuando hablemos de la fecundación in vitro, vamos a hablar de una práctica abortiva, en mi opinión, que es la inseminación artificial, una de las prácticas más abortivas. No abortiva tanto en la intención, no es que la gente cuando hace inseminación artificial, la inseminación artificial es darle una droga a la mujer para que produzca muchos óvulos y después ponerle el médico una masturbación, le dan el semen al científico y el científico lo inocula como las vacas. Es exactamente igual, no cambiará la decoración del lugar, pero es exactamente igual. Esto dicho por mujeres que han hecho inseminación artificial, así me lo han reconocido. Entonces, hacen la inseminación artificial, pero como hay mucho óvulo dando vuelta, viene la octomamá, los 8 embriones, viene la séptima mamá, o sea, empiezan todos los embarazos múltiples masivos. Porque hay una diferencia entre la fecundación in vitro y la inseminación artificial. En la fecundación in vitro, si vos pusiste 3 embriones, sabés que más de 3 niños no pueden nacer. Pero si vos hiperestimulaste y pusiste 40 óvulos dando vuelta y lanzás el semen, les puede pasar cualquier cosa. Me explico lo que quiero decir. Entonces vienen esos embarazos supermúltiples. Esos normalmente son inseminación artificial. Tendría que ser muy demente el médico que ponga 10 embriones, 8 embriones, 12 embriones, especulando a ver cuántos pueden nacer. Después vamos a ver por qué hacen eso, que es un fin estrictamente comercial, de eficacia y para que no se le vayan los pacientes ante fracasos reiterados de la fecundación in vitro. Entonces, resulta que una pareja le dice, no, lo tuyo es muy sencillo, es una inseminación múltiple, 6. El médico le dice, mira, si son 6 tenés 2 problemas. Primero tienen el 90% de posibilidades de morir. Y después, si nacen, pueden quedar sordos, ciegos, problemas, es un problema serio. ¿Y qué me sugerís? Y empecemos de vuelta. ¿Y pero qué? Y tomate algo y suprimimos todo. No. Bueno, entonces lo otro que te queda es la reducción embrionaria. La reducción embrionaria es una aguja. Esa reducción embrionaria se practica en todos los institutos de fecundación in vitro de Argentina. En todos, ¿no? La reducción embrionaria consiste en, por ejemplo, si ustedes conocen a alguien que diga, no, yo conozco un instituto que no lo practican así, yo te consigo a alguna persona que se lo han hecho de ese instituto y te va a decir que sí. Entonces la reducción embrionaria le ponen una aguja con cloruro de potasio que atraviesa el vientre, atraviesa el saco amniótico, va al pecho del niño y le inyectan el cloruro de potasio y eliminan ese niño. Y al eliminar ese niño viene lo que se llama la reducción embrionaria. Reducimos los embriones, entonces reducimos a 2 embriones, a un embrión, de 5 bajamos a 2. Normalmente, al pinchar el saco amniótico, lo que sucede 3 de cada 4 veces es que se pierde el embarazo. Tocaste el saco amniótico, se pierde el embarazo. Y para el médico es un alivio, empezamos de vuelta. Además hay más dinero de por medio. Ahora, si no se pierde el embarazo, el niño muere. El cloruro de potasio que le inyectan al pecho es la misma sustancia que se utiliza en los Estados Unidos para parar el corazón del condenado a muerte por la inyección letal. O sea, es exactamente la misma inyección. Ahora les voy a mostrar cómo es una reducción embrionaria, un video, esto es real, yo siempre rezo por el niño que le voy a mostrar, si alguno le impresiona no lo miren, total son 30 segundos. Ahí figura reducción embrionaria. Yo siempre rezo por esta criaturita, pero esto es así. Miren. La pared que separa una bolsa de otra bolsa, ahí está la naricita del niño, el cuerpito del niño, ahí están los piecitos, acá está el otro niño, por acá va a entrar la aguja, que va a ir al pecho, se va a ver el forcejeo del pecho, del niño tratando de resistir la inyección. En internet tienen videos descriptivos tremendos, muy extensos, hay uno que tienen los japoneses que es formidable.
Y bueno, entonces van a ver el forcejeo y la muerte del niño. Dura unos pocos segundos, si alguno no quiere, cierra los ojos y le avisa al de al lado cuando puede mirar. Está moviendo la cabecita, el cuerpo, la pierna y empieza a entrar la aguja, ya la van a ver ahora. Ahí la ven a la aguja, ahora la van a ver mejor a la aguja y van a ver mejor el forcejeo. Ahí viene la aguja, ahí está la aguja. Bueno, eso, hay personas que fueron a hacer fecundación in vitro o inseminación artificial para tener un niño. O sea, lo que ellos querían era un niño. Y de repente se encontraron con que el que hace fecundación in vitro le sugiere la inyección letal para los niños que lleva en el propio vientre. Puede ser que haya mujeres que hayan hecho eso sin ser muy conscientes de lo que hacían. Pero bueno, eso no quiere decir que la sociedad tenga que cerrar los ojos. Por ejemplo, a mí a veces la gente me dice, ¿qué habría que hacer para educar a los niños en que no aborten en un colegio? Para mí es muy sencillo. Tenés que pasarles una película sobre lo que es un aborto de 15 minutos, o por succión cuando lo transforman en salsa de tomate, o por descuartizamiento o lo que fuera, a todos los chicos. Si los pasás una semana, un par de veces al empezar las clases, al terminar las clases durante una semana, la gente dice que eso es muy fuerte. Más fuerte es un raspaje. Hoy imagínate que una chica, por ejemplo en Estados Unidos, hay una causa judicial iniciada en algunos estados en los cuales está autorizado el aborto, y dicen, bueno, perfecto, está el aborto, pero vamos a hacer un referéndum para exigir que antes de abortar se le muestre una ecografía a la mujer. No, muy fuertes, muy fuertes. Más fuerte que eso es el raspaje que le querés hacer vos. El raspaje no se lo va a olvidar nunca en su vida, además de todas las contraindicaciones que tiene. La Academia Nacional de Medicina dijo que el aborto, incluso hecho por médicos diplomados, es una acción contraria a la medicina, es una acción riesgosa para el organismo. Después, a veces la gente dice, mejor un médico diplomado. Depende. Un abortero de barrio, médico, que a lo mejor se hace unos 15 abortos por mes y se hace 150 al año, ese tiene más pericia para el raspaje y no dañar el útero que el pibe de 30 años que le quieren obligar a hacer un aborto en un hospital público. Habrá que ver quién es más habilidoso. Nosotros, por ejemplo, tenemos este caso, fíjense. Con esto termino este bloque. AICA, Agencia Informativa Católica Argentina. Una chica de 15 años se encuentra en estado gravísimo tras someterse a un aborto en un hospital bonaerense. Miércoles 6 de febrero de 2013. El hospital Abate mantiene silencio hermético. Dice, noticia de los diarios. Una joven de 15 años se encuentra en grave estado de salud luego que en el hospital Federico Abate del partido Malvinas le practicaron un aborto séptico. Las drogas suministradas a la joven lograron matar al niño en gestación, pero no provocaron su expulsión, por lo que debió efectuarse una cesárea de urgencia que se complicó y terminó en un estado gravísimo de la niña. Entonces, ¿qué dice la Academia Nacional de Medicina? Si vos recomendás un aborto por personal diplomado, además de atentar contra el juramento hipocrático, estás sometiendo a la persona a una acción riesgosa. Mejor mostrarle una ecografía y decirle, mirá, es una vida, hay algunos que te la van a adoptar, lo que fuera, no hay problema, hay listas de adopciones gigantescas. Prefería un raspaje, preferí ver una ecografía o preferís el ruido del raspaje, como me decía una vez la persona, sentía hasta el ruido, el temblor dentro del cuerpo. O sea, eso es mucho más impresionante, mucho más. Imagínate una chica de 14 años, 16 años que iba a hacer algo así insensatamente.